allá en Barcelona, bueno, en España, principalmente en Barcelona, porque yo estoy viviendo en Barcelona, y bueno, poco a poco con algunas fechas claves de lo que fue sucediendo, cómo fue evolucionando, más o menos tratar de ir dándole cauce a los porqués de las decisiones que fueron tomando el movimiento, pero principalmente en un principio simplemente una cronología, ¿no? una crónica. Y luego ya, bueno, terminando con lo que está sucediendo actualmente, en qué situación se encuentra el movimiento hoy en día, y después lo ideal sería que entre todos tratáramos de hacer ya un análisis más profundo, ¿no? De qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué está en la situación como está ahora, y que incluso buscar relaciones o similitudes con las situaciones acá en México, ¿no? Que incluso llegó a haber o hay una acampada aquí en México. Me voy a ir apoyando en videos, porque una de las cosas que caracterizaron mucho el movimiento fue el material gráfico que fue saliendo a lo largo de estos meses, entre ellos pues los videos, ¿no? Y entonces voy a apoyarme en eso. Voy a empezar con este video, y luego empiezo desde abajo, ¿no? Desde lo que significa esto. Yo voy a hablar entonces del movimiento del 15M, también conocido como el movimiento de los indignados, que surgió en España en mayo de este año. No hay bocinas, bueno, a ver si se puede escuchar desde aquí, desde la computadora, y voy a cerrar acá para que se oiga mejor. A ver si se ve.
Estas eran las primeras reuniones que empezaron a suceder ahí en Barcelona. El movimiento de los indignados del 15M es un movimiento que comienza a partir de varias organizaciones que empiezan a comunicarse entre ellas, que ya existían, ¿no?, en las grandes ciudades, principalmente en Madrid y Barcelona, y que a partir de algunas circunstancias pues tomó mucho más fuerza. Pero ya existían otras cosas que fueron lo que dieron lugar a estas movilizaciones, ¿no? Bueno, digamos que ¿cómo se dice? Lo que le dio empuje a este movimiento, pues bueno, viene de atrás, pero sí hubo cosas muy claves en los últimos años, ¿no? En primer lugar, por supuesto, la crisis del 2008. Actualmente en España el 20% de la población está desempleada, está en paro, como dicen allá, no tienen trabajo. De este 20%, el 45% de los jóvenes está desempleado, o sea, sale la gente de la universidad, los jóvenes del 45% no tienen trabajo. Otra de las cuestiones que habían sucedido era recientemente se había aprobado una ley de control sobre los medios de comunicación de internet para no poder compartir determinada información, un poco de estar cuidando, ¿no? O sea, de monitorear las distintas conexiones de internet, y esto organizó a mucha gente también para estar en contra de esto, y se alzó un movimiento que se llama No Les Votes, que fue precisamente a partir de esto. Y después, bueno, pues empezaron los recortes, ¿no?, del gobierno español, que empezaron a quitar ciertas ayudas sociales, ¿no?, en educación, en cultura, en sanidad. Y bueno, pues España tenía una deuda de 225 billones de euros para el 2010, había habido fraudes de impuestos estimados en 82.000 millones de euros, algunas batallas entre partidos pequeños nacionalistas contra los grandes partidos del PP y el PSOE, en fin, hubo varias cosas, y además el 22 de mayo se venían las elecciones locales. Bueno, a partir de toda esta pues digamos inconformidad, viene además las movilizaciones de lo que le llamaron la primavera árabe, ¿no?, principalmente en Túnez y Egipto, en donde se logran derrocar a las dictaduras de esos dos países, y bueno, se extiende también a otros países del norte de África, y esto contagia muchísimo en muchos países de Europa, ¿no? Y además estaba otro fenómeno que le llamaron la revolución silenciosa, que fue estas movilizaciones en Islandia, en la que lograron pues sacar al gobierno, unos ciudadanos organizados lograron llevar a juicio a los banqueros. Es decir, entonces estas experiencias empiezan a contagiar, y pues empiezan a haber distintas iniciativas, ¿no? Algunas manifestaciones, ya en marzo se habían hecho otras movilizaciones, pero entonces una plataforma que se llamó, algunos que se organizaron y se autonomaron Democracia Real Ya, convocan al 15 de mayo a movilizaciones, pues precisamente para exigir el alto a los privilegios políticos, alto a los privilegios de los banqueros, y generar mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces se hacen estas manifestaciones, ¿no? Ya habían habido varias, ¿no?, manifestaciones. De hecho, el 29 de septiembre del 2010 había habido una huelga general en toda España, había salido muchísima gente, pero como ocurre muchísimas veces, habían terminado en algunos actos violentos muy puntuales en algunas zonas de las ciudades. En Barcelona incendiaron una patrulla, por ejemplo, incendiaron los grandes contenedores de basura, y todo esto obviamente es la imagen que se le da a las movilizaciones, se desprestigia inmediatamente, y la gente pues se aleja, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que habían habido ya varias movilizaciones. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el 15 de mayo fue especial? Y fue precisamente porque el 15 de mayo deciden acampar en las plazas, deciden tomar las plazas. Dicen, bueno, pues ahora vamos a hacer un plantón, como le llamamos aquí, y nos vamos a quedar aquí. Entonces el 15 de mayo
deciden algunos tomar unas plazas, Plaza del Sol allá en Madrid, Plaza Cataluña en Barcelona, principalmente. Yo personalmente, por ejemplo, fui el 16 de mayo a ver la acampada y bueno, eran unas, no sé, 30 personas, 40 personas, algo muy pequeño, ¿no? Yo realmente me desilusioné un poco al principio, ¿no? Pero entonces sucedió algo muy interesante porque la noche del 16 de mayo desalojaron Plaza del Sol ahí en Madrid muy violentamente, ¿no? La policía llegó a sacar a los, no sé, unas cuantas decenas de gente que estaba acampando, los desalojó sumamente violento, ¿no? Y entonces, ahí empieza a tomar efecto otro fenómeno importantísimo del movimiento, que son las redes sociales, ¿no? A través de las tecnologías de informática, ¿no? O sea, toda la información llega inmediatamente a todo el Estado español de que habían desalojado violentamente a través de correos, a través de blogs, a través de Facebook, a través de Twitter, etc. Y entonces es el empuje, porque es cuando se llama a concentrarse por los de Madrid, ¿no? Se requiere una concentración, vamos a reunirnos en apoyo a los de Madrid que acaban de desalojar. Fue en Madrid primero. Y entonces en Madrid, esa noche que desalojan, al día siguiente se llena totalmente, pero totalmente, ¿no? La gente viene en hordas a la plaza y se concentra. Y ese ejemplo, pues es dado a las demás ciudades en España, y en Barcelona entonces es cuando se empiezan a acercar la gente a las plazas, ¿no? Este video que acabamos de ver es un ejemplo de las pequeñas asambleas que se hacían ahí en la Plaza Cataluña, ¿no? La gente se juntaba y empezaba a discutir de lo que fuera. Al principio era, vamos a hablar, vamos a decir lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que nos molesta? ¿Qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que tenemos en común, ¿no? Y la gente se empieza a dar cuenta, y lo comentaba mucha gente al mismo tiempo, era, bueno, yo creía que era el único, ¿no? Yo creí que estaba solo, creí que éramos unos cuantos, ¿no? Y se empieza a juntar muchísima gente. Y después se empieza a dividir el movimiento en comisiones, ¿no? Se empieza a decir, bueno, somos muchísima gente, vamos a trabajar por temas, ¿no? Vamos a hacer una comisión de salud, una comisión de educación, una comisión de comunicación, una comisión jurídica, una comisión de comida, porque daban de comer ahí a los que acampaban, una comisión de infraestructura, una comisión incluso de vigilancia, porque luego empezaron a haber problemas en las noches, etcétera, ¿no? Se empezó a organizar todo. Y se empezaron a redactar ciertos principios del movimiento, ¿no? Es decir, unos lineamientos muy claros, ¿no? Desde el principio, antes de que pudieran tener algunas peticiones, dijeron, a ver, vamos a hacer un movimiento que no estamos asociados, que nunca vamos a estar asociados a ningún partido político, no estamos asociados a ni un solo partido político. Dos, el movimiento es totalmente horizontal, no existe ninguna cabeza, no existe ni siquiera, y eso, bueno, sería cuestión de discutirlo, no había ni siquiera portavoces del movimiento, no había nadie que pudiera representar al movimiento. Todas las decisiones se tomaban en asamblea, y se iban rotando toda la gente que iban dirigiendo la asamblea, etc., ¿no? Entonces, pero bueno, inmediatamente los medios de comunicación empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué quieren, no? ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que está buscando el movimiento? Y bueno, era algo sumamente difícil de hacer una pequeña lista de unas cuantas cosas que se pedía del movimiento, ¿no? Entonces, después de varias juntas, asambleas, etcétera, lograron más o menos, yo estoy centrándome principalmente en Barcelona, y más o menos ocurrían cosas similares en Madrid, ¿no? Porque eso era otra cosa, que no estaba centralizado el movimiento, ¿no? En un principio se concentraba mucho en esas ciudades, pero bueno, como les voy a explicar después, se trataba siempre de disgregar, ¿no? Que no estuviera concentrado. Y, por ejemplo, se hizo una pequeña lista de demandas, ¿no? Que era, en primer lugar, no más privilegios para políticos. Segundo, no más privilegios para los banqueros. Tercero, no más privilegios para las grandes fortunas, que esto, bueno, tenía que ver, por ejemplo, con los impuestos. Calidad de vida y servicios básicos para todo el mundo. Respeto de los derechos de vivienda, ¿no? Asegurar vivienda a todo el mundo, que son unos grandes problemas.
servicios públicos de calidad, libertad y democracia participativa y responsabilidad en el consumo de recursos y comercio justo. Digamos que esto fue las primeras líneas que el movimiento tomó y que dijeron, bueno, estas son nuestras banderas por ahora, nosotros es lo que queremos trabajar, es lo que exigimos. Pero todo el trabajo se concentraba en un trabajo entre la misma gente, en la discusión entre la gente, en tratar de sacar propuestas con la gente, y nunca hubo una interlocución, por ejemplo, con el gobierno, ¿no? Nunca se fue con el gobierno o al ayuntamiento o a la Generalitat que dijeran, oye, pues sabes qué, esto es lo que queremos, ¿no? Nunca se hizo eso, era una cuestión más de participación de la gente, entre ellos, de crear algo, de construirlo, porque bueno, se necesitaba muchísimo tiempo y la heterogeneidad del movimiento no permitía que inmediatamente, ¿no? Porque, por ejemplo, salían voces de queremos que en el pliego petitorio esté que deje de existir la monarquía, ¿no? Es un tema sumamente delicado, ¿no? O queremos que se incluya la independencia de Cataluña, ¿no? Pues otra cosa sumamente delicada, ¿no? Es decir, tardó muchísimo tiempo en el que se tratara de tomar ciertos temas en el que la mayoría o toda la gente en general estuvieran de acuerdo, ¿no? Estuvieran de acuerdo en que se mantuvieran, en que no permitiera, que no fueran temas delicados que muchos que alejaran a la gente, ¿no? Que algunos estuvieran en desacuerdo y entonces se separaran. Entonces se trataban esos puntos. Entonces el 21 de mayo había elecciones locales y uno de las cuestiones que sucedió fue que la Junta Electoral, que se llamaba, decidió y definió como ilegales cualquier tipo de manifestación la noche anterior de las elecciones, ¿no? Lo que significaba que tenían que de todo el mundo salir de las plazas, ¿no? Porque no podía haber manifestaciones el día anterior. Entonces la gente, pues obviamente se decidió no salir de las plazas, ¿no? Había letreros que decían las plazas y el pueblo acaban de declarar ilegal la Junta Electoral, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es decir, una de las características del movimiento era la desobediencia civil, pacífica obviamente, ¿no? Y esa era otra de las cosas muy importantes del movimiento que se insistía todo el tiempo, ¿no? Que fuera siempre pacífico, y sobre todo por el desprestigio, ¿no? del movimiento, en el que inmediatamente los medios de comunicación se centraban en la violencia, o sea, es decir, para desprestigiar el movimiento tomaban fotografías a tipos que se estaban bañando en las fuentes, ¿no? De ahí de Plaza Cataluña. Entonces se bañaban y esa era la foto, ¿no? Estos son los indignados, los tipos bañándose en la fuente, ¿no? Y esa era la imagen para ellos, ¿no? Cuando querían desprestigiar, cuando querían golpear. O sacaban reportajes, iban con los comercios alrededor y decían, no, pues es que ya hay pulgas aquí, nos están picando las pulgas, cosas de risa, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues como iban a ser las elecciones, pues no desalojaron, ¿no? Porque pues, no vayamos a quedar mal, no desalojaron para nada, dejaron a la gente que estuviera ahí. Y todo el mundo siguió en la plaza, ¿no? Y seguimos acampando, etc. El 27 de mayo iba a haber un partido, creo que era la final de una copa que se llama la Champions League allá en Europa. Era la final, o la final de una copa, no me acuerdo cuál, y el Barcelona iba a ganar, ¿no? Ya se sabía que iba a ganar. Entonces, esta es una fecha importante porque se viene el primer intento de desalojo de Plaza Cataluña, y con el pretexto de que querían, primero el pretexto era limpiar el campamento y quitar objetos peligrosos para que no fuera a haber ningún incidente durante los festejos, porque muy cerca de Plaza Cataluña, y a 100 metros, es donde se juntan toda la afición del Barça para celebrar cuando ganan, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues como esto es muy peligroso, vamos a llegar a Plaza Cataluña y vamos a quitar el material peligroso. Pero pues fue muy violenta el desalojo, es decir, bueno, no fue, en primer lugar fue un desalojo, en lugar de querer limpiar nada más, que era su pretexto, que llegaran los camiones de basura a las, no sé, 8 de la mañana, 9 de la mañana,
Dicen, dejen pasar los camiones o lo vamos a limpiar. Llegaron los granaderos, rodearon a la gente que estaba acampando ahí y todos los de limpieza empezaron a llevarse absolutamente todo, ¿no? Las tiendas, las mesas, las computadoras, las carpas, todo lo tomaron y lo aventaron a los camiones de basura. Y la gente, pues otra vez con los medios de comunicación, con el Twitter, con el Facebook, todo, empezaron a hacer llamadas de que estaban desalojando la plaza. O sea, lo están desalojando, y empezó a llegar muchísima gente. Y entonces ahora les voy a poner un segundo video de lo que sucedió ese día en Plaza Cataluña. A ver si esto funciona. Aquí hay un lugar.